Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Otra vez juntos. En esta oportunidad vamos a desarrollar una introducción como parte de la clase número 10 a los conceptos de normalidad, patología, normal patológico. Ya de entrada se hace necesario una explicación. ¿Por qué? Porque esta relación tan del habla cotidiana, lo normal y lo patológico, constituye un par semántico que aparece y parece inseparable, conformando una unidad de representación que asume el valor o la característica o la calidad de una institución de la cultura, lo normal y lo patológico. Ahora bien, ¿qué es lo primero que hay que decir respecto de este par, que parecieran dos conceptos que aluden a un mismo marco teórico y práctico de referencia? Lo primero que hay que decir que es una extraña pareja, una pareja dispareja, porque son dos conceptos que provienen de dos contextos y de dos etiologías, de dos etimologías diferentes. El concepto de patología, que es de patos, es un concepto que está directamente vinculado a la funcionalidad o disfuncionalidad del organismo, que rompe y pierde el equilibrio y enferma o no enferma. Es decir, lo patológico alude a algo opuesto a lo saludable. Entonces, en realidad, lo patológico o lo enfermo debiera estar en oposición o debiera ser parte de una cara de una misma moneda de lo saludable. En realidad habría que hablar de salud-enfermedad, o salubridad-patología, salud-patología. La patología sería lo distónico, aquello que es no es eutónico, sino que es distónico. La partícula, el prefijo eu, implica salud, armonía, funcionalidad. Entonces tenemos acá algo que es funcional y algo que es disfuncional. Ahora bien, si esto es así, entonces, ¿qué lugar le cabe al concepto de normalidad? ¿Y por qué hablamos de normalidad versus o opuesto a patología? ¿Por qué no hablamos de normalidad versus anormalidad o disnormalidad? Por una simple razón. Porque en realidad es una cuestión cultural y al mismo tiempo práctica. Aquello que es en principio saludable, aquello que es en todo caso funcional, aparece reiterándose en una determinada población. Por ejemplo, cruzarse con un individuo en la calle y saludarlo es algo funcional y, por tanto, en líneas generales saludable. Es decir, reconozco al otro, es mi vecino, le comunico que no lo voy a agredir, le comunico que lo veo, me anuncio. Tiene que ver con la cercanía social, tiene que ver con la convivencia. Por eso es que muchos de los comportamientos forzados, producto de la pandemia,
producto de la cuarentena y demás, genera justamente situaciones distópicas, porque lo normal, digamos, lo saludable, cuando uno ve a una persona conocida, es acercarse para saludarla, eventualmente darle la mano, o simplemente hablar con ella, o si es muy amigo, abrazarlo, etcétera. Entonces, esta conducta frecuente, funcional, decimos que desde el punto de vista estadístico es una conducta normal. ¿Pero por qué normal? Ya vamos a ver. Alude a un concepto estadístico, que es el concepto de distribución normal. Como ustedes están viendo ahí. La distribución normal es justamente una cantidad de comportamientos que promediados, tanto hacia un lado o hacia el otro, da un número o su equivalente, una forma de comportamiento que llamamos media. Es un concepto estadístico. Oportunamente vamos a ver un pequeño video donde ustedes van a tomar conocimiento detalladamente de los conceptos de media, moda y mediana, que son tres conceptos estadísticos. Pero sin todavía profundizar en esto, decimos que las conductas que se repiten dentro de una determinada población, sean personas, comportamientos, fenómenos, etcétera, justamente lo que estudiamos son las frecuencias en que esa conducta se repite. Luego promediamos todos los comportamientos observados y el resultado de ese promedio es lo que llamamos una media de comportamiento. Entonces, si observamos que la mayoría de las personas, cuando se cruzan en la calle en una situación contextual determinada, por ejemplo, en un barrio, en una pequeña población, en un comercio y demás, tienden a mirarse y saludarse, decimos que esa es una conducta normal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas lo hacen, ¿sí? Si hay un señor, si hay una persona, digamos, en un lugar, en una góndola de un supermercado, y otra persona se acerca y le dice, señor, discúlpeme, señora, discúlpeme, lo normal, es decir, lo que se espera que, vamos a suponer, 9 de cada 10 sujetos hagan, es girar la cabeza y podrá sorprenderse más o menos, pero responde a esa interpelación diciendo, sí, dígame. Lo que no es frecuente, o mínimamente frecuente, supongamos que hagamos eso con 1000 personas, suponemos, vamos a decir cualquier cifra para dar un ejemplo, que de esas 1000 personas, 3 van a seguir haciendo lo que hacían sin tomar ningún tipo de cambio en su comportamiento, como si no se les hubiera dicho nada. Luego tendremos que ver por qué sucede eso. Puede ser que esa persona sea hipoacúsico, no se dio cuenta, o simplemente está transitando un comportamiento completamente patológico, pero no es lo frecuente. Entonces decimos, si analizamos todos los comportamientos y luego lo promediamos, supongamos que le otorgamos un valor determinado a girar rápidamente la cabeza, un valor determinado a decir dígame, un valor determinado a dejar de hacer lo que se está haciendo y dirigirse hacia la persona. Bueno, promediamos todos esos valores que podríamos llamar valores proactivos o valores reactivos, etcétera, y decimos que el resultado de todos esos valores promedio, sumamos y dividimos por la cantidad de conductas observadas, decimos que ese resultado, que puede ser expresado en un número determinado, un guarismo, etcétera, en una determinada categoría, decimos que esa
ese valor es el valor de media, es el valor medio de una distribución que en muchos casos tiende a ser normal. ¿Qué quiere decir normal? Que hacia la derecha y hacia la izquierda de lo que llamamos la campana o la curva de Gauss, quedan la misma cantidad de comportamientos, digamos, evaluados de una determinada manera, y del otro lado la misma cantidad de comportamientos evaluados de una manera, por ejemplo, negativa. Es decir, cuántas personas se comportan de una manera un poco más distante, aún atendiendo a esa persona, pero de manera más distante, más desconfiada, etcétera. Cuántas se comportan de manera más expresiva y cuántos se comportan, y vamos otorgando valores. Y en uno de los extremos, más alejado de la media, tenemos la persona que no modifica su comportamiento, que sigue haciendo como si nadie le hubiera preguntado nada. Es muy infrecuente que esto suceda, casi, no digamos imposible, pero muy infrecuente. Podríamos decir que de 1000 podría haber 1, 2 o 3. Y del otro lado del comportamiento estaría el extremo absoluto, sería la persona que va hacia esa persona, le da la mano aunque no la conozca, le dice, ¿en qué puedo ayudarlo? Estoy dispuesto a hacer por usted. Eso también es infrecuente. Sería extraño ese tipo de comportamiento. Estaría ubicado completamente alejado de ese valor promedio, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que llamamos normalidad es lo que se observa con frecuencia por ejemplo, en una determinada distribución, que en este caso decimos comportamiento humano. Podrían ser otras cosas, podrían ser valores de temperatura, comportamientos climáticos, accidentes de tránsito, comportamientos frente al semáforo, en fin. No importa qué estamos estudiando, lo que importa es la frecuencia con que observamos determinado fenómeno que nosotros queremos estudiar. Y decimos, esto es muy poco frecuente hacia un extremo, esto es muy poco frecuente hacia el extremo opuesto. Y esto es, cada vez que nos vamos acercando a esa línea, como ustedes ven ahí, de la media, cada vez que nos vamos acercando, va habiendo más personas que hacen eso. Digamos, expresiva o expansiva o impansivamente, extrovertida o introvertidamente, hasta que se llega a una media, un promedio, donde decimos que la mayor parte de las personas estudiadas tiene un determinado comportamiento, y decimos, ese comportamiento es el más normal dentro de esa distribución. Ahora bien, ¿esto tiene siempre que ver con lo saludable? No. Pero nosotros asociamos normalidad con saludable por una cuestión de costumbre. ¿Por qué? Porque la mayoría de los comportamientos observados en sociedad, aunque no lo parezca a veces, sobre todo en momentos de crisis, pero la mayoría de los comportamientos sociales son comportamientos funcionales. Es decir, son comportamientos que tienden al equilibrio y tienden a preservar la relación con el otro y la relación con uno mismo. Digamos, por lo general, cuando una persona va caminando y observa que viene por la vereda alguien que no lo ha visto en bicicleta, tiende a evitarlo. Es un comportamiento saludable, porque si no lo va a llevar por delante. Si la mayoría de las personas hace eso, decimos que es normal ese comportamiento y lo asociamos a que es un comportamiento sano. ¿Qué pasaría si una persona ve que viene una bicicleta y no se mueve y se le tira encima como para ser atropellado? Es muy infrecuente que eso suceda, bueno, salvo una persona alucinada, un suicida, en fin. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, ese comportamiento es un comportamiento muy poco frecuente, es anormal, está alejado de la norma, ¿sí? Muy bien. Luego, ustedes van a ver en el video otras dos conceptos que no quiero introducir ahora,
que son los conceptos de moda. Es muy sencillo eso, ¿no? ¿Cuántas veces aparece un comportamiento determinado? Un tipo de comportamiento. A eso se le llama moda, pero ya lo van a ver en el vídeo, lo van a ver muy bien explicado. Y también el concepto de mediana. El concepto de mediana es un concepto de tipo ya no cualitativo, sino cuantitativo. Quiere decir que a partir de un determinado, que podría coincidir, obviamente, en este caso, en una distribución normal, coincide con la media, ¿no? Que quedan tantas frecuencias a la derecha como a la izquierda. Ahora nos interesa volver al tema de la media, que es el concepto que nos lleva al concepto de norma, de distribución normal. Y ese concepto alude justamente al comportamiento normal. Pero observamos que hay comportamientos que son normales, pero no saludables. En una secta determinada, todos esos individuos que conforman la secta pueden tener un mismo comportamiento reiterativo. Por consiguiente, si todos hacen lo mismo, decimos que ese comportamiento es normal, porque responde a una frecuencia que se repite siempre de la misma manera. Ahora bien, ¿por eso es saludable? Podría no serlo. Si se trata de un rasgo cultural que no afecta, digamos, al equilibrio, a la integridad, a la integración y demás, que es simplemente una costumbre o un rasgo cultural no compartido con otra comunidad, pero que preserva el equilibrio de ese grupo, bueno, ahí podría ser que ese comportamiento sea saludable desde el punto de vista del valor dentro de ese grupo, pero sea un comportamiento disfuncional fuera de ese grupo. Ahora bien, imaginemos que ese grupo, por una cuestión, como ha pasado en la historia muchas veces, por una decisión determinada, decida comportarse de una determinada manera que en forma mediata o inmediata o a mediano plazo termine destruyendo la salud, el equilibrio y hasta, digamos, termine matando a esa misma comunidad. No podríamos decir que es un comportamiento normal y saludable por ser normal. Decimos que es un comportamiento normal, pero no es saludable para la propia comunidad, partiendo de los mismos valores de la comunidad. Supongamos un grupo de 20 personas que todas las mañanas se alcoholizan a un punto de perder la conciencia. ¿Es normal ese comportamiento en ese grupo? Sí, es normal. ¿Es saludable? Y no. No es saludable porque va a terminar destruyendo a ese grupo, a esa comunidad. Es decir, va a terminar, la mayor parte de los sujetos van a morir de cirrosis alcohólica, demencias alcohólicas, o simplemente de un colapso por intoxicación alcohólica. Entonces, evidentemente, no es saludable. Más allá de la intencionalidad, suponemos que no sea matarse, simplemente sea un comportamiento compulsivo, ¿sí? Entonces decimos que es un comportamiento normal y al mismo tiempo patológico. Tenemos en el otro extremo una comunidad que dentro de esa comunidad las personas mantienen una determinada dieta, digamos que les hace tener un equilibrio en su salud, digamos placentera para ellos, y que tienen como costumbre, digamos, saludarse, reunirse periódicamente para compartir ideas, y además que la mayoría hacen distintos tipos de actividad física, digamos, cada uno hasta donde puede y demás, para mantenerse motivados, sanos y demás. Entonces, ¿qué decimos? Que es una actividad dentro de esa comunidad normal, porque la mayoría lo hace y como promedio, y al mismo tiempo saludable. ¿Por qué? Porque no pone en peligro el equilibrio físico y emocional, psicofísico de ese grupo. Entonces, cuando decimos normalidad-patología, en realidad estamos diciendo salud-enfermedad, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Podemos usar el concepto normalidad, pero siempre teniendo en cuenta que es un concepto estadístico. Con respecto al tema de salud-enfermedad, ya algo hemos dicho entonces.
porque es cierto que algunos comportamientos son validados dentro de una determinada comunidad y no son validados en otra. Ahora bien, esto tiene un límite, y sí, tiene un límite. Tiene un límite. ¿Por qué? Supongamos que una determinada cultura tenga como parte de su cultura, por ejemplo, mutilarse sistemáticamente los dedos. Sería un comportamiento normal. Ahora bien, esa mutilación de los dedos, que supongamos que no horrorice a esa comunidad porque forme parte de una creencia religiosa, supongamos que esa mutilación de los dedos crea infecciones de tal índole que los termina matando por infecciones y demás. ¿Podríamos decir que es una conducta normal? Sí. ¿Podríamos decir que es una conducta de todas maneras saludable porque es tomando en cuenta el famoso relativismo cultural? No, porque el relativismo cultural vale, en todo caso, en tanto respete el equilibrio de salud dentro de una determinada comunidad. Porque si es una manera cultural de autodestrucción, sigue siendo un comportamiento cultural, pero es un comportamiento totalmente deleterio, totalmente patológico, no es saludable. Ahora bien, estamos diciendo que forma parte de la normalidad una determinada vestimenta, un determinado peinado o una determinada manera de hacer las cosas, que no afecte ese equilibrio dentro de la comunidad y no dañe la salud de propios o terceros, decimos que es normal y forma parte de la multiculturalidad, las múltiples diferencias culturales. Es cierto que hay muchas costumbres y hay muchas creencias culturales que son terriblemente dañinas justamente para la misma salud física o mental de todos o una parte de esa población. Por ejemplo, el tema de género. Dentro de determinados grupos, donde determinadas costumbres terminan siendo avaladas por la cultura, pero cuando uno lo analiza en profundidad, si termina dañando a un sector de esa población, tanto físicamente como psicológicamente, y lo estamos hablando dentro de los valores de esa comunidad, no fuera de los valores, decimos que es un comportamiento cultural, normal, pero deleterio. Es decir, que no respeta los valores de salud y equilibrio dentro de los valores de esa misma comunidad. Bien. Dicho esto, entonces, simplemente nos queda ahora, porque el concepto que queríamos desarrollar era justamente normalidad, patología, salud, enfermedad. Vamos a hacer un resumen. Ustedes en el texto, en el PDF que tienen, ahí tienen una gran cantidad de definiciones de muchos autores. Voy a simplemente, en esta introducción, que va a ser en este caso breve, a leer dos definiciones en relación a esto que venimos hablando de salud-enfermedad. Una que rescaté muy particularmente de Sigeritz en 1941, que dice: un individuo sano, ustedes lo están viendo ahí, es aquel que presenta un buen equilibrio, ahí aparece la palabra equilibrio, podríamos hablar de homeostasis, que alude al tema del equilibrio psicofísico, el equilibrio fisiológico, etcétera. Dice Sigeritz, continúo, un buen equilibrio entre su cuerpo y su mente, y se halla bien ajustado a su entorno físico y social, bien ajustado a su entorno físico y social. Controla plenamente sus facultades físicas y psicológicas y puede adaptarse a los cambios ambientales, siempre que no excedan los límites normales. Y acá aparece otra vez el tema de los límites normales. Es decir, estamos hablando de el límite que hace a que un comportamiento sea normal en tanto saludable dentro de una escala de valores determinada de una comunidad, pero dentro de esa misma escala
aparece un comportamiento que se aleja tanto de la media que ya no podemos considerarla normal, y además probablemente la podamos considerar patológica. No siempre puede ser un comportamiento que se aleje mucho y no llegue a ser patológico, pero en general los comportamientos que se alejan mucho, excesivamente de la media, tienden a presentarse como posiblemente patológicos dentro de un mismo grupo social y dentro de una misma cultura y dentro de una misma escala de valores. Siempre recuerden eso, si no estaríamos cometiendo un error, comparando una escala de valores con otra escala de valores. Pero ambas escalas de valores serían saludables, en este caso. ¿Por qué? Porque son sostenidas por una comunidad que intenta que esos valores sean funcionales a esa comunidad. Y contribuye, sigue diciendo el autor, Sigeris, contribuye al bienestar de la sociedad según su capacidad. La salud no es, en consecuencia, la simple ausencia de enfermedad. Es algo positivo, una actitud alegre hacia la vida, dice el autor, y una aceptación optimista de las responsabilidades que la vida impone al individuo. Podría ser dentro de una comunidad que privilegie los valores individuales, que privilegie al individuo, digamos, en relación a su comunidad, que potencia al individuo, o podrían ser otras comunidades que son más horizontales, donde el individuo forma parte, se integra más a la comunidad, donde la identidad del individuo está muy ligada a la identidad de la comunidad, pero sigue manteniendo un equilibrio estable entre él y el resto de la comunidad. Y finalmente les voy a leer una definición de la cátedra, que dice así: el fracaso del individuo en el camino desde un contexto original a un contexto producido, es decir, la creación de un contexto producido adverso al que no puede adaptarse, abre las puertas al surgimiento de una disfunción patógena. Ahora les voy a recordar lo del contexto original y el contexto producido. Esto tiene que ver con el modelo SBP, socio-biopsicológico. Se los voy a recordar ahora rápidamente, pero sigamos con la definición. La enfermedad psíquica, la enfermedad psicológica, que siempre es psicofísica, pero bueno, en algunos casos, digamos, aparece potenciado como patología psíquica y en otros casos como patología física, ¿no? La enfermedad psicológica sería, en esta perspectiva, un trastorno de adaptación al contexto producido, del que se puede salir solo cambiándolo, lo que significa un desarrollo secundario, esta vez exitoso, curación o readaptación. El proceso de adaptación activa, acuérdense lo que hablamos en clases pasadas sobre la adaptación al contexto, pero adaptación crítica, reitero, el proceso de adaptación activa al contexto secundario garantiza una realimentación continua en la interacción individuo-sociedad sin el peligro de la estereotipia vincular. Respecto al contexto original no producido, decíamos que el contexto original es allí donde nace el niño. Recuerden ustedes que hablábamos de lo socio que antecede al nacimiento, lo bio porque aparece un cuerpo en esa red social con esas condiciones, y después en ese impacto entre lo socio y lo bio se construye lo psicológico. El contexto original es el contexto de donde parte el niño, que puede ser, estamos hablando no solamente de lo social, de lo económico, de lo psicológico, de lo afectivo, de lo cultural, etcétera. Es decir, ese contexto de las creencias religiosas, si fue deseado o no deseado, bien alimentado, no bien alimentado, hay conflictos, cómo funciona ese núcleo humano que rodea a ese niño. Ese es el contexto original. Ahora bien, el contexto producido es todo aquello que empezará a funcionar a partir de la interacción del niño con su medio ambiente. Y no solo implica todo lo que tiene que ver con la interacción física, en cuál es la calidad de vida, en qué ambiente surge. ¿Hay estimulación, no hay estimulación?
hay extrema pobreza, hay funcionalidad, sino también los valores que se le inculcan, la moral, la ética, etcétera. Ese es el contexto producido. Cuando el contexto producido, vamos a suponer una situación promedio, no extrema, una situación donde hay una buena alimentación, un determinado equilibrio familiar, digamos, un sujeto de clase media, pero ahí aparece otra cuestión. Cuando el contexto producido, que implica las expectativas, a donde el niño tiene que adaptarse, cómo tiene que ser, qué cosas tiene que aprender, cómo tiene que educarse, qué esperan los padres de él, cuál es la imagen que le devuelven, algo así como qué niño inteligente que eres, tú debes estudiar tal cosa, o sos tan inteligente como lo era tu abuelo, ojalá estudies determinada cosa porque vas a tener mucho éxito. Esos son los mandatos sociofamiliares y forman parte del contexto producido. Cuando hay una buena adaptación a ese contexto producido y esos valores son realmente tomados como propios y resignificados, allí no hay conflicto. Conflictos menores en el desarrollo y la evolución siempre hay, pero no hay conflicto, porque el contexto producido va acompañando al crecimiento y es el mismo sujeto que va alimentando ese contexto hacia donde quiere adaptarse. Es como que va produciendo un camino que no existe, pero él lo va construyendo. Ahora bien, es muy distinto a cuando se le presenta un determinado camino que no hizo él y tiene que esforzarse para alcanzarlo y no quiere, no sabe o no puede alcanzarlo. Entonces se produce un conflicto adaptativo donde el sujeto entra en contradicción con sus propias expectativas y allí puede aparecer justamente un quiebre de la autoestima. Yo quiero satisfacer a mis padres estudiando esto, siendo exitoso en esto otro, pero no quiero, no me gusta, no puedo, no entiendo, no sé, no es lo mío. O intenté hacerlo, pero no sé qué pasa, no lo logro. Y ya entonces dejo de ser yo mismo y ya me percibo como un fracasado. Cuando quizá el camino era otro y no se lo vio, no se le permitió ese camino. Este es el contexto producido. Entonces, cuando hay armonía entre el contexto original y el contexto producido, las posibilidades de patología funcionales son mínimas. No estamos hablando de patologías orgánicas, que es otra cosa. Ahí hay otra cosa, puede haber otra serie de causas. Y cuando no hay sintonía, no hay armonía entre el contexto original y el contexto producido hacia donde se va, allí surge gran parte de las disfunciones psicológicas. No todas, porque hay disfunciones psicológicas que tienen origen mixto y otras que tienen origen orgánico, donde las causas de esas patologías hay que buscarlas en parte en lo heredo-constitucional desde el punto de vista orgánico y en parte de los factores desencadenantes del medio. Bien, no me quiero meter mucho en esto porque ya entraríamos en el terreno de una materia que no es la nuestra, que es la de psicopatología. Muy bien. Bueno, dicho esto, muy brevemente, hemos simplemente dado una pequeña recorrida, les sugiero que lean con detenimiento en las páginas del PDF, que hay síntesis de todo lo que he dicho, y también que vean dos documentales pequeños, pero muy funcionales y muy didácticos, uno justamente que les va a explicar en detalle, de una manera muy simple y de una manera muy didáctica, qué se entiende por media, qué se entiende por moda y qué se entiende por mediana en el mundo de la estadística. Y el otro video, que también tiene que ver con esto, explica con ejemplos realmente muy transparentes, muy simples, y al mismo tiempo que lo hacen muy comprensivos a esos ejemplos, lo que es una distribución normal partiendo de la campana de Gauss, porque tiene una forma de campana, que es la llamada curva de Gauss. Muy bien, dicho esto entonces, me despido y nos reencontramos en la clase número 11. Muchas gracias.
Y como siempre les recuerdo que cualquier duda pueden consultarla a través del grupo de WhatsApp Psicoalberto o a través de correo electrónico o del grupo de Facebook Psicología Personalidad 2020. Muchas gracias.